Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, el romance y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente del universo turco que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar uno de los misterios más comentados y deseados por todos ustedes del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, llevamos años especulando, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada interacción en redes sociales. Hemos juntado las piezas del rompecabezas y hoy finalmente revelamos todo. Han sido meses de investigación, de hablar con fuentes cercanas, de analizar pistas escondidas a plena vista. Y por fin, tenemos la información que todos estaban esperando. Desde los primeros rumores que surgieron en el set de Senkalkam, pasando por los viajes secretos, hasta los momentos más tiernos capturados por los paparazzi. Lo tenemos todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son tan fanáticos de Kerem y Hande como nosotros, si les encanta el drama turco y si siempre quieren estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos contenido exclusivo y de primera mano. Y ahora sí, vamos a descubrir la verdad detrás de este romance secreto. Vamos a retroceder un poco en el tiempo al 2020, el año en que Senkalkam llegó a nuestras pantallas y conquistó nuestros corazones. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem fue innegable. No solo eran actores profesionales interpretando sus papeles, había algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Los rumores empezaron a circular casi inmediatamente. ¿Será que el amor de Eda y Serkan estaba floreciendo también en la vida real? Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación. Somos solo amigos, compañeros de trabajo, decían en cada entrevista, con esa sonrisa profesional que a veces nos hace dudar aún más. Pero los fanáticos no se dejaron engañar. Las miradas cómplices, las risas fuera de cámara, los abrazos prolongados. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y es que, seamos honestos, la manera en que se miraban durante las ruedas de prensa, cómo se apoyaban el uno al otro durante las largas jornadas de rodaje, no era algo que se viera todos los días entre simples compañeros de trabajo. Era evidente que existía una conexión especial, un entendimiento tácito que iba más allá de lo profesional. Durante el rodaje de la serie, se filtraron varias fotos y vídeos que alimentaron aún más los rumores. Se les veía pasando tiempo juntos fuera del set, compartiendo comidas, riendo y bromeando. En una ocasión, fueron vistos en un restaurante en Estambul, tomados de la mano, aunque rápidamente la soltaron al notar la presencia de los paparazzi. La fuente que nos facilitó esa información nos contó que parecía que estaban disfrutando de una cena muy íntima, con velas y susurros al oído. Otra vez, un fan logró capturarlos abrazándose en un parque. La foto, aunque borrosa, mostraba claramente a Hande apoyando la cabeza en el hombro de Kerem, en una pose muy cariñosa. Estas pequeñas pistas, aunque sutiles, eran suficientes para mantener viva la esperanza de los fans de Anker. Cada foto, cada vídeo era analizado con lupa, buscando la confirmación de lo que todos sospechábamos. Pero la verdadera bomba estalló después del final de la primera temporada de Senkalkam. Hande y Kerem decidieron tomarse unas vacaciones juntos. ¿Adivinen dónde? A las Maldivas. Sí, el paraíso o el destino perfecto para una escapada romántica. El lugar ideal para escapar del ajetreo de Estambul y disfrutar de la compañía del otro sin las presiones del trabajo. Aunque intentaron mantener su viaje en secreto, los paparazzi lograron obtener algunas fotos que confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos y enamorados. Según nuestra fuente en Maldivas, el equipo de seguridad que contrataron era impresionante, pero ni siquiera ellos pudieron evitar que algunas instantáneas salieran a la luz. Las fotos mostraban a Hande y Kerem disfrutando del sol, la playa y el mar. Se les veía relajados, felices y muy cariñosos el uno con el otro. Hande lucía radiante con su bikini blanco, mientras que Kerem no podía dejar de mirarla con una sonrisa enamorada. Los dos parecían estar en su propio mundo, ajenos a las cámaras y a los rumores. Después de su viaje a las Maldivas, ya no pudieron negar más su relación. Era imposible seguir ocultando lo que era evidente para todos. Finalmente hicieron su debut oficial como pareja. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes románticos y se mostraron abiertamente enamorados.
La primera foto que publicaron juntos fue una selfie en la playa, con el atardecer de fondo y ambos sonriendo de oreja a oreja. La publicación se inundó de comentarios de felicitación y mensajes de apoyo de fans de todo el mundo. Los fans de Anker estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor parecía genuino y sincero. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban palabras de aliento y se mostraban orgullosos el uno del otro. En cada alfombra roja que pisaban juntos, se robaban todas las miradas. Su elegancia, su carisma y su amor palpable hacían de ellos la pareja perfecta. Además, eran muy activos en redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana con sus fans, lo que los hacía aún más cercanos y queridos. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. Su relación también tuvo sus altibajos. Los rumores de celos, las agendas apretadas y la presión mediática fueron algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar. Se decía que Kerem era muy celoso de los compañeros de trabajo de Hande, especialmente cuando ella tenía escenas románticas con otros actores. Por otro lado, la apretada agenda de ambos hacía que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos, lo que generaba tensión y discusiones. Además, la constante presión de los medios, que los seguían a todas partes y analizaban cada uno de sus movimientos, era algo que les afectaba mucho. A pesar de los obstáculos, Hande y Kerem parecían estar más unidos que nunca. Se les veía felices y enamorados. Incluso se llegó a hablar de planes de boda. Los fans estaban ansiosos por verlos llegar al altar y jurarse amor eterno. Se decía que ya habían empezado a buscar la casa de sus sueños, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, donde pudieran formar una familia. Algunos medios incluso publicaron fotos de posibles anillos de compromiso, alimentando aún más las expectativas de los fans. Pero lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem tuvo un final inesperado. A principios de 2022, se anunció su separación. La noticia conmocionó a todos sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Nadie lo podía creer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans de Anker no podían entender cómo una pareja tan aparentemente perfecta podía haber terminado su relación de manera tan abrupta. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos medios especularon que fue por diferencias irreconciliables, otros por la presión de sus agendas profesionales. Pero lo cierto es que después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La versión oficial que se dio a la prensa fue que, debido a sus apretadas agendas y a la presión de los medios, habían decidido tomarse un tiempo para enfocarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, muchos creen que hubo algo más detrás de esta decisión. La separación fue dolorosa para ambos. Se rumoreaba que ambos estaban devastados. Dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron hablar el uno del otro en público. Nuestras fuentes cercanas a ambos actores nos confirmaron que los primeros meses después de la ruptura fueron muy difíciles para los dos. Ambos se refugiaron en el trabajo y evitaron aparecer en público para evitar preguntas sobre su relación. Los fans de Anker estaban desconsolados. Su pareja favorita ya no existía más. Pero a pesar de la ruptura, el legado de Hande y Kerem como pareja perdura. Su romance fue uno de los más comentados y seguidos del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla y su amor fuera de ella cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo las fronteras de Turquía y llegando a los corazones de personas de todas las culturas y nacionalidades. Incluso después de su separación, los fans de Anker siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. Muchos creen que su amor es demasiado fuerte como para dejarlo ir así como así. La idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos es algo que sigue alimentando la imaginación de muchos fans. En los últimos meses, han surgido algunos rumores de que Hande y Kerem podrían estar acercándose nuevamente. Algunos fans han notado que han vuelto a seguirse en redes sociales y que han intercambiado algunos me gusta en sus publicaciones. Además, se han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que están dándose una segunda oportunidad?
Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a estar juntos. Pero mientras tanto los fans de Anker seguirán soñando con un final feliz para esta historia de amor. Y es que a pesar de todo lo que ha pasado, el amor que se profesaron Ande y Kerem sigue siendo un ejemplo para muchos. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre lo que llevó a la ruptura y las posibles señales de reconciliación? Vamos a profundizar un poco más. Una de las razones más comunes que se mencionaron fue la presión constante de los medios. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada declaración era interpretada de 1000 maneras diferentes. Esto, sin duda, debió ser agotador para ambos. Imaginen no poder salir a la calle sin que los paparazzi los persigan, sin que sus fotos aparezcan en todas las revistas y portales de noticias. Una locura. Además, las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans, también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios negativos, las críticas y las especulaciones pueden llegar a ser muy dañinos. Además, ambos tenían agendas laborales muy exigentes. Ande estaba protagonizando otras series y películas, mientras que Kerem estaba enfocado en su carrera internacional. Coordinar sus tiempos para verse y pasar tiempo juntos debió ser un verdadero desafío. La distancia, aunque no física, a veces puede ser muy difícil de sobrellevar en una relación. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, puede desgastar cualquier relación. También se rumoreó que hubo celos y malentendidos. Como en cualquier relación, es normal que surjan conflictos. Pero cuando estás bajo el escrutinio público, estos problemas pueden magnificarse y volverse mucho más difíciles de resolver. Los rumores de celos, aunque nunca fueron confirmados, siempre estuvieron presentes. Se decía que Kerem era muy celoso de los compañeros de trabajo de Ande, especialmente cuando ella tenía escenas románticas con otros actores. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, hay quienes creen que su amor sigue vivo. Como mencioné antes, han habido señales que alimentan la esperanza de una reconciliación. El hecho de que hayan vuelto a seguirse en redes sociales es un indicio importante. También se han visto interactuando en línea, dejando comentarios y me gusta en las publicaciones del otro. Estos pequeños gestos, aunque puedan parecer insignificantes, son muy importantes para los fans de Anker, que los interpretan como una señal de que el amor sigue presente. Algunos fans incluso han notado que Ande ha estado usando ropa que Kerem le regaló durante su relación. Pequeños detalles que para los fans de Anker son una prueba de que el amor sigue presente. Además, se han publicado fotos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es que a pesar de todo lo que ha pasado, el amor que se profesaron Ande y Kerem sigue siendo un ejemplo para muchos. Y ahora, hablando de otros romances en el mundo del espectáculo turco, ¿qué les parece si comentamos un poco sobre otros rumores y parejas que están dando de qué hablar? Siempre hay nuevas historias de amor surgiendo, nuevos dramas y nuevos secretos por descubrir. En el mundo del espectáculo turco, el amor y el drama van de la mano. Hay rumores sobre una posible relación entre, bueno, no quiero adelantarme mucho, prefiero dejarlo para otro vídeo. Suscríbanse para no perdérselo. Pero les puedo adelantar que se trata de dos actores muy conocidos que han protagonizado juntos una serie de gran éxito. Pero volviendo a Ande y Kerem, creo que lo más importante es respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos será genial. Y si no, les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito. Lo que sí es cierto es que su historia de amor nos enseñó mucho sobre la importancia de la conexión, la química y el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, siempre recordaremos los momentos felices que compartieron. Su romance se convirtió en un ejemplo para muchos y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, mis queridos chismosos, vamos a repasar rápidamente los puntos principales de este vídeo. Hoy, finalmente revelamos todo, o casi todo, sobre el romance secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hablamos de los primeros rumores en el set de Senkalkam, su viaje a las Maldivas, su debut oficial como pareja,
los desafíos que enfrentaron y su dolorosa separación. También analizamos las posibles señales de reconciliación y comentamos un poco sobre otros romances en el mundo del espectáculo turco. ¡Uf! ¡Cuánta información! Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por ver el vídeo hasta el final, por dejar sus comentarios y por compartir su amor por el drama turco. Su app Oyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a saber qué temas les interesan más. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Recuerden que siempre les traeremos el mejor contenido del mundo del espectáculo turco, con información exclusiva, chismes jugosos y análisis profundos. Así que no se lo pierdan. Además, estamos trabajando en nuevos proyectos que les van a encantar, así que estén atentos a nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Adiós. Y recuerden, sigan soñando con finales felices, porque en el mundo del espectáculo turco todo es posible. Hasta la próxima, chismosos.